Era el 22 de septiembre de 1692, Salem, Massachusetts. Martha Corey estaba a punto de cumplir su sentencia, la cual era de morir en la horca. Su crimen fue no creer en la existencia de brujas en el país. Además, fue víctima de las acusaciones de dos niñas que sin escrúpulo alguno la acusaron de haberlas poseído durante su interrogatorio. Solo Martha habrá sabido lo que pasaba por su mente a medida que la soga apretaba su cuello. Tal vez se preguntó por qué le ocurría esto a ella, siendo inocente. ¿Cómo podían acusar a alguien tan devota como ella de un crimen tan nefasto como lo es la brujería? Sea lo que haya sido, Martha perdió la vida ese día, acusada de un crimen que nunca cometió, incapaz de darse cuenta de que, en el futuro, sus acusadoras admitirían que habían mentido. Este es solo un caso de todo lo que se cometió por más de 300 años en Europa y las colonias. Es inevitable detenerse a pensar y a preguntarnos, ¿cómo es que pudo ocurrir algo así? ¿Cómo es que ocurrió algo como la Inquisición y las cacerías de brujas? ¿Qué fue lo que motivó a la gente a cometer semejantes atrocidades? Para poder responder estas preguntas, es necesario conocer cómo el miedo, como respuesta natural, puede llegar a afectar nuestras mentes y cómo puede ser explotado como herramienta para que un grupo de poder someta a los demás. Solo me adelantaré a decirte que la respuesta es más compleja de lo que crees. Primero, vale la pena entender cómo el miedo es una reacción que viene desde los inicios de la humanidad y nos ha acompañado a lo largo de nuestra evolución como especie. Lo que conocemos como miedo es una reacción que se genera cuando percibimos que estamos frente a un objeto o una situación amenazante que representa un peligro. Esta reacción activa una respuesta en nuestro cerebro que nos instruye a luchar contra la amenaza o alejarnos de ella. Este comportamiento básico ha sido un mecanismo de supervivencia para nuestros ancestros. De la mano del miedo viene la ansiedad, que es ese temor que existe dentro de cada uno de nosotros hacia cualquier factor que está fuera de nuestro control, o el futuro, o lo desconocido. La vida prehistórica debió haber sido más caótica que la actual. El ser humano primitivo tenía muchas cosas que aprender mientras estaba rodeado de las amenazas que la madre naturaleza había creado. Para nuestra fortuna, la mente humana pudo adaptarse a la incertidumbre que el mundo le generaba. La ferviente curiosidad de nuestros antepasados les ayudó a desarrollar la capacidad de identificar patrones y comprender e interpretar causas y efectos basados en experiencias anteriores o compartidas por los demás. A menudo, esta búsqueda de sentido llevó a conclusiones que, aunque podían no ser lógicas, ofrecían una respuesta rápida y la ilusión de seguridad. Era así como podían explicar lo inexplicable y crear orden en el caos, dando paso a sistemas de creencias y supersticiones. Ahora, trasladándonos al contexto medieval, el miedo y la ansiedad desempeñaron un papel crucial en las cacerías de brujas. En un entorno marcado por la inestabilidad social, la crisis económica, una iglesia que trataba de mantener su poder político ante otras religiones y movimientos reformistas, y también la amenaza de enfermedades como la peste negra, las comunidades buscaban chivos expiatorios. En este clima de desesperación, las acusaciones de herejía y brujería se convirtieron en una forma de canalizar el miedo y la ansiedad colectiva, exacerbando así las persecuciones. Pero, ¿por qué la imagen de la bruja causaba tanto miedo? ¿Por qué se les atribuían poderes que desafiaban lo natural y la realidad? ¿Qué hacía que se les considerara una amenaza para esas sociedades tan temerosas de Dios?
¿Por qué se veía a la mujer como una entidad capaz de causar tanto daño y corrupción en las inocentes almas de sus víctimas? Cuando hablaba acerca de la Iglesia tratando de mantener su poder político, también es importante mencionar un detalle que es complementario. Mientras ésta reforzaba su influencia sobre el continente europeo, esto también implicaba tener control sobre la educación que se impartía en esos tiempos. La caída del Imperio Romano dejó en ruinas la infraestructura educativa que existía en ese momento. Poco a poco, las enseñanzas clásicas fueron dejándose de lado a medida que la Biblia las reemplazaba como el único texto que serviría como guía educativa y de vida. Al utilizar las Escrituras como una guía incuestionable para la vida, la forma en la que se veía a la mujer se ajustaba más a lo que establecía la Biblia, cuyas interpretaciones no beneficiaban la imagen que se tenía de la mujer en la sociedad, reduciéndola a una criatura carnal, incompleta, ya que provenía de la costilla de Adán, propensa a ser seducida por el diablo, la culpable de tentar al hombre con el pecado original y provocar la condena y el destierro de la humanidad. Siendo este un ser incompleto, su único propósito en la vida sería ser el complemento del hombre y obedecer su voluntad. Estas ideas, sumadas al miedo y la incapacidad de explicar las calamidades que azotaban la época, transformaron a las mujeres en chivos expiatorios, responsables de todos los males que afligían a la sociedad. En un ambiente donde la histeria colectiva prevalecía, las acusaciones de brujería se convirtieron en un medio para desviar la atención de las verdaderas causas del sufrimiento, como la pobreza y las enfermedades. Tanta era la histeria colectiva que cazar brujas se convirtió en un oficio. Se escribieron manuales que ayudaban a identificar a las brujas y también a justificar la brutalidad que estaba por venir. Uno de los más famosos es el Malleus Maleficarum, escrito por Heinrich Kramer, que, si bien no fue un libro aprobado por la Iglesia, se utilizó durante la época medieval como un instructivo para limpiar al mundo de la maldad de las brujas. Este libro contenía ciertos argumentos con una lógica un poco cuestionable, tales como: la creencia de que la existencia de seres como las brujas es tan esencial que mantener una opinión contraria es herejía. La persecución de brujas es un deber, pues es necesario para el bien común y la salud espiritual de la sociedad. Las mujeres son más susceptibles a las tentaciones del demonio, ya que son más débiles y emocionales por naturaleza. Es lícito utilizar torturas para obtener confesiones de las brujas, ya que es mejor que permitir que el mal se propague. Las brujas son herejes, pues niegan la fe cristiana al asociarse con el demonio y practicar ritos que contradicen la doctrina de la Iglesia. Un juez debe actuar con severidad en estos casos, siguiendo el procedimiento establecido para asegurar que la justicia prevalezca. Entre las pruebas que se pueden utilizar para identificar una bruja está la prueba del agua. Si flota, es culpable. Si se hunde, es inocente. La creación de manuales como estos no representaba remedio alguno. Más bien, acentuaban el miedo y la paranoia. Esto daba total apertura para acusar de brujería a mujeres por cosas como tener una actitud considerada irreverente, por la ocurrencia de abortos espontáneos, malas cosechas, enfermedades, casos de posesión, conocimiento en remedios naturales o herbolaria, o por ser soltera o viuda. Además, salieron a flote rumores de que las brujas se reunían para hacer rituales, bailar con el diablo, robar y comer niños. Todas las personas acusadas de brujería eran llevadas a juicios donde la presunción de inocencia no existía y donde eran forzadas, a través de tortura,
a confesar crímenes que no habían cometido. Estos juicios, en su mayoría, terminaban con consecuencias fatales para las acusadas. Solo bastaba con una acusación sin fundamentos para destruir una vida o familias completas. Este clima de miedo no solo se manifestaba en la persecución de brujas, sino que también afectaba la vida cotidiana de la comunidad. Las mujeres, a menudo responsables de la gestión del hogar y el cuidado de los niños, eran vistas con recelo y desconfianza. Este entorno de temor acorralaba a las mujeres, imponiendo una sumisión que se convertiría en una norma que perduraría durante siglos hasta la actualidad. Bueno, regresemos a estos grandes tiempos modernos, en los cuales podemos mirar hacia atrás y sentir el alivio de que los avances de la ciencia y en derechos humanos nos sirven como barreras para evitar que el miedo se utilice como herramienta para someter a las personas. Que la razón y la lógica nos liberan ahora de hundirnos en un abismo de brutalidad y locura como los que se vivieron en el pasado. Aprendimos nuestra lección y logramos superar estos tiempos oscuros, ¿verdad? ¿No es así? La respuesta, aunque es lamentable, es un no. A pesar de tener la capacidad y los medios para ver al pasado y no cometer los mismos errores, seguimos sucumbiendo al miedo, que se utiliza como un arma para manipular la opinión pública y seguir causando daño. Ejemplos como la eliminación sistémica de judíos bajo el dictador alemán de bigote chistoso, el macartismo, una campaña contra el comunismo y sus simpatizantes que llevó a muchos a la persecución, juicios injustos y despidos, la epidemia del SIDA en los 80, que causó la persecución y estigmatización de homosexuales, acusándolos de esparcir a propósito la enfermedad. Y, por último, las modernas campañas de acoso en línea a través de redes sociales, basadas en rumores o acusaciones, a menudo sin pruebas. El miedo y la maldad que éste puede llegar a concebir todavía existen en nuestros tiempos y yacen en lo más profundo de nuestras sociedades, como frágiles puertas que encierran un ardiente infierno que ansía con ser desatado. Solo basta que aparezca alguien o algunos que ofrezcan falsedades cómodas, opuestas a verdades complejas, para abrir y desatar los males que causaron tanto sufrimiento y muerte en el pasado. Solamente la acción, la educación y el pensamiento crítico pueden alejarnos de la crueldad de la que el ser humano es capaz. El miedo ha sido una reacción humana vital para nuestra existencia como especie. Este nos ha ayudado a sobrevivir y a darle cierta explicación a un mundo caótico. Pero, a la vez, es una vulnerabilidad presente en todos los seres humanos que, al ser explotada, puede causar daños graves en nuestra sociedad. Las cacerías de brujas de tiempos antiguos son un gran ejemplo de cómo esto puede convertirse en una realidad. Al final, la historia ha absuelto a las víctimas inocentes de este triste periodo en la historia, y la imagen de la bruja ha superado su límite como un villano malévolo. Se ha convertido en un símbolo de rebeldía, valor y emancipación. Sin embargo, su memoria debe recordarnos que, por más absurdo que pueda llegar a considerarse algún tipo de temor, es capaz de causar un gran daño. Bueno, pero me gustaría oír lo que tú opinas sobre el tema. ¿Conoces algún caso de cacería de brujas que se me olvidó o que quisieras incluir? Déjalo en los comentarios y recuerda también dar like y suscribirte a este absurdo canal. Muchas gracias y hasta la próxima.